Listo, doctor, cuando quiera podemos comenzar. Gracias, Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, es un gusto poder en esta ocasión presentar a Roberto De Michele. Esta conferencia está pensada en el marco de un ciclo de conferencias que proponemos desde el Centro de Transparencia de la Universidad de Buenos Aires. Quiero brevemente mencionar los antecedentes de Roberto y agradecer una vez más su participación, porque siempre que nosotros le invitamos en las actividades aquí de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, el compromiso de Roberto es permanente e incondicional. Roberto es abogado, egresado justamente de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nos conocemos con Roberto hace 40 años quizás, ¿no? Seguramente. Dejemos eso de lado para continuar con los antecedentes de Roberto. Estudió su posgrado en la Universidad de Yale, trabajó en Poder Ciudadano, en la Asociación para los Derechos Civiles aquí en la Argentina. Entre otros cargos fue asesor del Consejo para la Consolidación de la Democracia, director de la Oficina Anticorrupción y hace años ya trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo como jefe de la División Capacitación Institucional del Estado y secretario del Fondo de Transparencia. Quisiera agregar también que Roberto participó en la elaboración de tratados internacionales, en particular Naciones Unidas, por la transparencia y contra la corrupción. Es para mí, como dije en un principio, un honor, un placer poder presentar a Roberto De Michele, no solo por sus antecedentes y su capacidad intelectual y de reflexión sobre temas de actualidad, porque él nos invita hoy a reflexionar en relación a la transparencia y el derecho, o en qué medida el derecho contribuye o no a crear políticas o marcos regulatorios más transparentes en nuestra sociedad. Quiero también destacar las condiciones personales de Roberto, su amistad, su compromiso y su honestidad. Dicho esto, entonces le doy la palabra a Roberto, agradeciéndole una vez más por su participación en estas conferencias. Roberto. Gracias, Carlos, y gracias, Federico, por la invitación. Un día muy especial para todas y todos, creo, es el Día del Abogado y también una fecha que se recuerda el fallecimiento de Carlos Nino, que fue mentor de Carlos Balbín y mío y, digamos, una persona que ha tenido una enorme influencia en el pensamiento político, filosófico y jurídico de más de una generación y no solo de nuestro país, sino a nivel regional. Eh, Disculpas por la demora y es porque siempre que Carlos y yo volvemos a encontrarnos personal o virtualmente, se retoma una conversación que, como dice él, lleva algunas décadas y gira en torno a algunos temas que me gustaría que conversemos esta tarde para después dejar abierto el espacio a conversar con ustedes, preguntas, respuestas. Y es, bueno, somos abogados, estamos estudiando derecho y muchas veces nos preguntamos sobre un aspecto del derecho que tiene que ver, o una de las funciones del derecho que tiene que ver con la idea de promover integridad, evitar comportamientos ilegales, en particular el de la corrupción y el de la falta de integridad. Entonces, quiero hacerles una presentación que no se asusten por el número de slides, a ver si la encuentro, debería ser esta. Díganme si se ve. A ver. ¿Se ve, Sí, se Fede? ve. Sí, ok. Sí, Bueno, sí, sí, vamos. perfectamente. Miren, muy rápidamente, yo quiero conversar con ustedes de cuál es la relación entre integridad, confianza y desarrollo económico. ¿Qué es lo que significa en una sociedad vivir sin confianza y cómo la corrupción es un factor que consume esa confianza? Tratar de dar una explicación de por qué ocurre esto y luego dar alguna... Carlos siempre se sorprende que yo sea optimista. No olviden, nunca olviden que un optimista es un pesimista mal informado. Entonces yo soy una persona
que siempre ve no solo que el vaso está medio lleno, sino que está más que lleno. Yo soy la persona que en la cubierta del Titanic, cuando ve el iceberg, dice, señores, tranquilos, no va a hacer falta el hielo para el whisky. Yo siempre veo que nos vamos a arreglar. Y tal vez sea porque hace muchos años que vivo, trabajo en muchos países en donde veo grandes problemas de desarrollo, grandes desafíos, y veo que las sociedades tienen posibilidad de enfrentar esos desafíos. Dar algunas ideas, pero en particular en la sección cuarta de esta presentación, a esas tres ideas, reglas, información e incentivos, a un señor que se llama Thomas Schelling le dieron un premio Nobel de Economía por esto. Schelling lo que explicaba es que las instituciones públicas o privadas son la relación entre reglas, información e incentivos. Y nosotros, que trabajamos con reglas, estas reglas producen información y producen incentivos. Entonces vamos a ver cuál es la forma en que estos incentivos son positivos. Vamos al argumento. El argumento básico es, y esto hablábamos con Carlos antes de abrir la conversación, es que la calidad de nuestras instituciones y las transparencias son fundamentales para que haya confianza, para que se puedan prestar servicios públicos y para que haya incentivos para que haya inversión privada y que haya desarrollo del sector privado. Entonces, si ustedes le preguntan a cualquier inversor internacional, yo trabajo en el BID, que es un banco de desarrollo público, pero trabajamos con inversores privados, una de las primeras cosas, paradójicamente, que el sector privado pregunta, no es una pregunta sobre el retorno en la inversión, es una pregunta sobre Estado de Derecho. ¿Qué reglas hay? ¿Cómo son las instituciones? ¿Quién me puede proteger, por ejemplo, de una expropiación? Entonces, esta visión que las personas que estudian Derecho tienen es fundamental también para el desarrollo del sector privado. Y el crecimiento económico además depende de la confianza. Como les decía, casi las decisiones más importantes que toman las personas sobre invertir, emplearse, producir, vender, comprar, todo eso depende de la confianza. Incluso las mejores oportunidades económicas existen en aquellas sociedades con los mayores niveles de confianza. Y esto requiere que se produzcan, la línea de arriba, lo que llaman bienes públicos. ¿Qué es un bien público? Bueno, un bien público es algo que nos beneficia a todos, pero que ninguno de nosotros individualmente tiene el incentivo para producir, ¿verdad? Entonces, el respeto a las reglas es un bien público. Respeto a las reglas es un bien público. Ejemplo que está, por ejemplo, en un país al margen de la ley de Nino, la expectativa de que si yo llego a una esquina en el tránsito, le doy el paso a la derecha, esto es un bien público, aunque nadie me vigile, aunque nadie me controle, ¿verdad? No, y esto se ve en detrimento si no cumplimos las promesas y si tenemos comportamientos que llaman estratégicos o egoístas o de free rider, aprovechándonos de la confianza de los demás. Las sociedades que producen más confianza o que tienen más confianza además son económicamente más desarrolladas, son más igualitarias. Esto es muy importante, no es que son solamente más ricos, son también menos desiguales, tienen menor nivel de desigualdad. Esto después le voy a pasar los links a las lecturas, no se pierdan mucho en los puntitos. Y encima, cuando hay más confianza, las sociedades también son más productivas en un mundo global, compiten mucho mejor, mucho más fácil, están más dispuestas a competir. También digamos, esta idea de confianza se puede cruzar con cualquier cantidad de indicadores y siempre da lo mismo. Los países con más confianza son más felices, que son menos desiguales, producen mejor, la gente crece mejor, hay menos desigualdad, en fin, todo tipo de cosas bonitas. Ahora, vamos a detenernos unos minutos en ver la mitad del vaso de esta taller. ¿Qué significa vivir sin confianza en una sociedad? ¿O qué pasa cuando la corrupción consume la confianza? En nuestra región, en América Latina, comparada con la confianza está lamentablemente en muchos aspectos, en general, en baja. Y esa confianza en baja es más baja que en general que el resto del mundo, que los países de la OCDE, que es Europa, Japón, Canadá, la gente rica. En América Latina somos muy desconfiados. Y esa desconfianza tiene al menos un aspecto interpersonal. La confianza interpersonal es la confianza que Carlos y yo nos tenemos, que Federico y yo nos tenemos, pero también es la confianza que Carlos y yo, por alguna razón no puedo, que Carlos y yo tenemos en el gobierno. Entonces, Carlos y yo, la confianza que tenemos las personas, los ciudadanos en general, hacia las instituciones en América Latina es más baja que en el resto del mundo.
¿Quién se roba la confianza? Bueno, una explicación posible es que la corrupción es quien se roba la confianza, pero también la burocracia, que es el producto de... La burocracia está creada por reglas. Acá quiero aclarar un punto súper importante. No es que la burocracia sea mala per se, la burocracia es súper importante, es necesaria. Hay que tener un Estado. Sin Estado estamos en ley de la selva, pero claro, un Estado hiperregulado, un Estado omnipresente, un Estado que está en absolutamente todo, esto es un detrimento, genera desconfianza. Además, esa desconfianza, en particular cuando hay problemas de corrupción, esta es una serie de papers que hicimos acá en el banco, que yo a veces creo que estas cosas son obvias y después la gente me dice, no, nada de esto es obvio. ¿Cuál es la correlación entre los indicadores de corrupción y el riesgo soberano? El riesgo soberano es la calificación que hacen Moody's, Fitch, Standard & Poor's, toda esta gente que hace calificación de riesgo soberano respecto de un país. Y vaya sorpresa, cuando tenés alto nivel de corrupción, cuando los indicadores de corrupción son negativos, tu riesgo soberano es más alto. Y eso casi diría que, por las dudas, hicimos este estudio 2 veces y 2 veces la correlación dio robusta. Los oscuros son América Latina y el Caribe. Fíjense que estamos en el rincón de la tabla más cerca del descenso. Y después cuando hay escándalos, eso también genera desinversión. Este es un paper que publiqué con unos amigos hace unos años sobre qué pasó cuando vino Odebrecht en algunos países. Y claro, lo escribí con un colega, un colega es abogado, Isaías, que es un abogado salteño, y Joan Prats es un economista español. Entonces Joan trajo al paper eso, digo, Joan, ¿podemos buscar números de cómo cae la inversión cuando hay un escándalo de corrupción? Entonces nosotros imaginamos que Joan nos iba a traer una curva, algo que gradualmente desciende. No, nos trajo, fíjense, la línea acá en picada. Esto es Colombia y Perú después de los escándalos de Odebrecht, Graña Montero, la firma local que que ahora está quebrada prácticamente en Perú. Y esto arrastró en Perú 500, casi 600 quiebras de pequeñas y medianas empresas por al caer el contrato principal por nulidad, arrastró a todas las que venían abajo, que no tenían nada que ver con la corrupción, y se perdieron 10.000 puestos de trabajo formales que estaban vinculados a estos contratos. Y los inversores internacionales que son requeridos para estas inversiones. Acá tengo algunos datos adicionales aquí están las 562 empresas, 60.000 puestos de trabajo, no 10.000 se parece. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y acá gradualmente vamos a ir más a una conversación acerca del derecho. Bueno, por un lado, volvamos a la fase optimista. Por un lado, no nos ha ido mal en aprobar leyes de acceso a la información. Esto es súper importante porque las leyes de acceso a la información y de transparencia son muy importantes para que se cumpla el principio republicano de control de los actos de gobierno. Sepamos qué hace el gobierno con nuestros recursos, cómo fundamentan sus actos. Hay una cantidad, se deriva una cantidad de principios prácticos muy concretos para las personas, para los ciudadanos, para el sector privado respecto de la tarea. Acá hemos hecho razonablemente bien la tarea, pero nuestro principal problema cuando nos comparamos con la OCDE es que nuestra efectividad en hacer cumplir las reglas es muy baja, es mala. ¿Y por qué? Y acá viene el tema este que estábamos conversando con Carlos antes de que empiece la presentación. La calidad de las reglas no es buena. Entonces, yo viví un tiempo en República Dominicana y ahí me dijeron, doctor, acá el tema es que no es la ley de la selva, sino la selva de leyes, ¿no? Entonces, las regulaciones tienen costos innecesarios que estos costos se trasladan primeramente al sector privado. Por supuesto, el sector privado no los internaliza, se los traslada a los consumidores, a los clientes, la gente paga más por bienes y servicios, ¿verdad? Ahí tenemos algunos estudios hechos en el banco donde esto en México, por ejemplo, se come casi el 6% del PIB, casi el 3% de la economía del PIB brasilero, el 6% de El Salvador. Tenemos una especie de fetichismo con la producción regulatoria que es descomunal. Después les paso el paper, pero hay una cantidad de normas vigentes, contradictorias, redundantes, superfluas, en fin, hay de todo que además genera litigiosidad, ¿no? Más estos escándalos a los que hacía mención, hace que la gente pierda la confianza, ¿no? Entonces, la baja capacidad institucional genera
fallas con las reglas, con la información y con los incentivos. Hace unos años un grupo de expertos internacionales puso esto por escrito en un informe que después les voy a compartir, pero el tema es que en la medida que estos escándalos se perpetúan y esta pérdida de confianza se perpetúa, la posibilidad de que en América Latina se genere desarrollo económico y estabilidad política y Estado de Derecho, hay un signo de interrogación. ¿Cómo producimos confianza? Entonces, para producir confianza, tenemos que apuntar a la calidad de esas instituciones, que las reglas, y acá vuelvo a hablar a nosotros como colectivo de abogados y abogadas, que haya reglas que sean claras, que eviten las redundancias, defectos técnicos, para que reduzcan la oportunidad de abuso de autoridad, que incrementen la información, la disposición de información para que haya acción colectiva y utilizar tecnologías digitales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo las tecnologías digitales pueden incrementar la efectividad, por un lado, en el manejo de la plata pública, pero también en el control del comportamiento de la gente. O en otras reglas, en otra manera de decirlo, es con mejores reglas y regulaciones, en particular, y Carlos lo mencionó al principio, alineados con una onda de estándares internacionales que cada vez exigen más reglas internacionales y uso de tecnologías, podemos tal vez mejorar la rendición de cuentas y al mejorar la rendición de cuentas, el accountability, generar más confianza. Esto ayuda, por un lado, en los temas de comportamiento individual. Esto está en un libro que escribimos con Luis hace, no sé, ya una ponchada de años, creo que 20 años, una cosa por el estilo, 30 tal vez, que se llama En Defensa Propia. Entonces ahí analizamos un dato como muy interesante, que era un dato que está en las fuentes de esto originarias, son estudios que vienen del sector del seguro. El sector del seguro es uno de los sectores más estudiados por varias razones. Por un lado por la regulación, pero por otro lado porque es muy fácil obtener información sobre el comportamiento de los asegurados. Entonces la pregunta es cuántos de los asegurados estarían dispuestos a falsificar un reclamo de una póliza, ¿no? Y aún existiendo un 70% de probabilidad de que haya una detección. Entonces los estudios que han hecho los británicos especialmente en esto dicen, bueno, el 25% de la gente no hace falta siquiera que le haga firmar el contrato. Esa gente nunca te va a presentar un reclamo de la póliza que esté sobrecargado del costo. El 25% de la gente es temeraria, y esto es súper importante acá para evitar los enfoques culturalistas, estas cosas en las que yo no creo, tipo, no, los suizos son honestos y los argentinos somos, en eso no creo y tengo mucha evidencia, así que después lo discutimos. El 25% de la gente, aún con 70% de probabilidad de ser detectada. Acá hay otro Nobel de Economía atrás de esto, que es Gary Becker, que tiene el árbol de decisión del agente corrupto. Va a intentar hacer algo fraudulento con la póliza. Pero la clave, dice Comer, Michael Comer y toda esta gente, está en que el comportamiento del 50% de las personas va a depender de cómo la organización mueve los incentivos en los dos extremos. Si la gente que es verde le va mejor en la vida, ese 50% se va a hacer más verde que rojo. Pero si los que tienen éxito son los rojos, lamento informarles que estamos jodidos. Si los que tienen éxito socialmente, económicamente, son los rojos, que es un problema de comportamiento individual vinculado con acción colectiva, ahí es donde entran los problemas. Una manera de ver esto en manera simple, de vuelta, es que las reglas deben producir confianza, fortalecer el Estado de Derecho y generar un clima de negocios en los cuales haya mejores reglas, más información y mejores incentivos. Algunas ideas de cómo esto funciona en la vida real. Voy a dar 4 ejemplos. Nosotros trabajamos mucho y desarrollamos unas plataformas georreferenciadas que hay en varios países. Después se las damos a los gobiernos meten ahí toda la información de la inversión pública de forma automática. Son plataformas interactivas. Entonces, en estas plataformas interactivas se verifica el principio, el criterio de que más información genera más confianza y mayor eficiencia. Entonces tenemos 2 estudios independientes que muestran que en Colombia y en Costa Rica, cuando implementaron estas plataformas, hubo ahorros de casi el 10%, ahorro financiero al 10% y incremento de casi el 15% en la ejecución de la infraestructura. Entonces, los números muestran que esto mejora la situación, y sin ninguna investigación de fraude ni de corrupción, simplemente poner el lado de la oferta de la información estructurada de esta manera
genera modificaciones en los comportamientos. En buena medida, porque la información, al ser un bien público, evita la captura de la información y por lo tanto incrementa los costos de que alguien haga algo ilegal, porque todo el mundo está mirando, ¿no? En la de Paraguay hace poco hicimos, la Paraguay es una de las más sofisticadas, la Dirección de Compra de Paraguay, que es prácticamente totalmente digital, le metimos un sistema automático de detección, y acá, esto es súper importante para los que estamos en esta conversación que estudiamos leyes. Esto no es un problema digital, es un problema de reglas. Entonces, nos analizamos la totalidad de las reglas, leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, instructivos, bulas pontificias, todo el sistema normativo paraguayo. Son 980 páginas de reglas que dicen algo sobre compras. Imagínense el berenjenal que era, pero nos leímos todo eso. Cuando terminamos de leer todo eso, ¿qué es lo que estábamos buscando? Aquellos de ustedes que tuvieron introducción al análisis de derecho y recuerdan seguramente el libro de Quine de lógica, recordarán que las reglas tienen una característica, que son disyuntivas. Entonces, frente a un hecho, si la regla tiene un descriptor con un hecho que es objetivo, entonces la regla, al ser disyuntiva, se aplica o no se aplica. Y el ejemplo es, la mayor parte de las reglas de compras, de adquisiciones, de contrataciones públicas, tienen la prohibición de contratar a una firma o a una persona que está inhabilitada por el Estado. Por alguna razón está inhabilitada. Pero claro, si el sistema de inhabilitación está desconectado del decisor de la compra o requiere mandar un oficio o lo que sea, ese sistema en realidad no es operativo, es una regla formal, pero que no se cumple. ¿Qué es lo que hace la tecnología? La tecnología logra el maridaje entre la regla que pensamos las personas que estudiamos leyes o que hacemos leyes con la tecnología y nos resuelve el problema de la disyuntiva. Automáticamente el sistema identifica todos los casos que tienen una función disyuntiva y los prohíbe. El sistema no impide girar ningún pago, ningún contrato con una persona, una firma inhabilitada. Fue muy interesante, porque en el caso de Paraguay encontramos solamente, creo que 12 situaciones disyuntivas. Todas las demás le da discrecionalidad al funcionario y está bien. Una administración sin discrecionalidad no funciona, sino la computadora haría todas las compras y eso no es posible. Hay muchos casos donde es necesario. Pero es muy interesante, ahora va a salir el segundo paper de esto. El primer año automáticamente se ahorraron casi 7 millones de dólares en compras. O sea, el sistema dice, no puedes pagar, no puedes contratar, no puedes... Nada, o sea, nadie queda fuera de la discusión. Acá están algunos de los números de la cantidad de gente que se mete en estas plataformas, ahí están los datos. Segundo, este es un tema que seguramente le gusta a Carlos, que son toda la parte de permisos, habilitaciones, todas las reglas administrativas, las regulaciones que tienen que ver más con el sector privado. Acá yo mostré algunos números, ¿no? Son el tercer factor más importante para la inversión en América Latina. Más del 80% del comercio internacional depende de medidas no arancelarias. ¿Qué es una medida no arancelaria? El paquete de la yerba mate que exportamos a Transilvania tiene que tener tal cosa. Eso no es un arancel. Es una regulación sobre si esa regla es una estupidez. Entonces el pobre correntino misionero que hace la yerba va a decir, bueno, tengo que cambiar la etiqueta, tengo que hacer cosas. El promedio de la carga regulatoria del PIB de América Latina es varios cientos de miles de dólares, que es el PIB de nuestra región. Claro, si nosotros a los procesos de creación regulatoria le generamos, por ejemplo, mecanismos de co-creación de esas reglas, en donde todo el mundo pueda opinar antes de que se adopte la regla, hay más confianza, la regla suele tener mayor perfección, hay un proceso que Carlos conoce muy bien, que se llama elaboración participada de normas, rulemaking en el derecho administrativo americano, o notice and comment, que son mecanismos que está probado que generan mejores regulaciones. Acá lo más importante es que las mejores regulaciones son para el Estado, para las personas, para los consumidores y para el sector privado. De acuerdo que acá hay un tema muy importante, evitar la captura regulatoria. En México, solamente con una reforma de este tipo se ahorraron 1.100 millones de dólares, 1.1 billón de dólares, al ahorrarse 0.12. En la Unión Europea se ahorraron 30.000 millones de euros por año con esta situación. Acá
por esto yo soy optimista, porque acá las personas que generamos reglas tenemos un enorme espacio para trabajar, para quitar obstáculos, para evitar que haya reglas obsoletas que generen posibilidad de captura, de incentivos perversos y cosas por el estilo. Acá hay un tema que a Carlos y a mí también nos gusta mucho, que es todo el tema de regulación de conflictos de interés, que está vinculado justamente a evitar que los funcionarios sean capturados por intereses privados. Nuestro país en alguna época tenía un sistema razonablemente avanzado, imperfecto, pero avanzado, de integridad pública, con la ley 25.188. Esa ley está casi vetusta en este momento. Seguimos teniendo un sistema digital que fue de los primeros de declaración patrimonial, pero los países han ido avanzando mucho. Hoy en día la delantera la tienen Chile, México, que tienen muy buenos sistemas de declaración patrimonial, le meten inteligencia artificial, detectan patrones. Acá hay otra cosa para ir pensando. Acá, del lado del sector privado, muy importante, porque la gente dice, los funcionarios corruptos, el sector público es corrupto, pero ese es lo que en inglés se llama el demand side of corruption, el supply side of corruption, son los muchachos que pagan. Y acá hay algunos ejemplos de cómo se puede hacer temas de acción colectiva para que el sector bancario y el sector privado en general, ellos tengan mecanismos para prevenir cuando esto ocurre. Porque nunca me voy a olvidar, conocí al representante de una firma constructora brasilera que se quejaba de Odebrecht porque había logrado darle una donación por abajo de la mesa al presidente de un país en África para obtener una licitación. Se le dieron 10 millones de dólares para una ONG que el presidente tenía de no me acuerdo qué cosa. Y yo dije, qué horror, no sé, y este hombre me contesta, claro, nosotros no podemos competir, nosotros no teníamos 10 millones de dólares. Terminamos dando 5 millones de dólares a la ONG de la hija del presidente que le gustaba fotografiar pajaritos. Claro, no era un problema de que esta segunda empresa era honesta, era que tenía una billetera más pequeña para la coima. Entonces, ahí si el sector privado no hace algo por su lado, ahí sí hay un problema. Nada más, voy a parar acá porque quería hablar menos de media hora, creo que lo cual creo que conseguí y creo que lo más importante es conversar con ustedes y que digan que todo esto es una sandez o lo que se les parezca y que yo les pueda contestar alguna pregunta. Así que, Carlos, te devuelvo el micrófono. Excelente, muchísimas gracias, Roberto, muy claro. Como siempre, abrimos el debate. Si alguien quiere preguntar, cuestionar, observar, aportar a lo que plantea Roberto. No sé si lo hacemos por chat o directamente piden la palabra. Están habilitados, ¿no? Para Federico, para hablar, quien Y quiera. sí, cada uno puede manejar su audio y Ok, habilitarse. ok, ok. Empiezo yo en todo caso, ya que tengo habilitado el micrófono. Em, Roberto, hablaste de las reglas, de la información y de los incentivos, ¿no? Yo querría que te centres un poco quizás en el tema de los incentivos. Digamos, cómo lograr esos incentivos y sobre todo, tal como conversamos antes de que iniciaras la exposición, cómo revertir el cuadro, más puntualmente en el caso argentino, que es igual a muchos otros países de la región, ¿no? Pero esa falta de reglas y consecuentemente de incentivos, ¿cómo crees, y a partir de tu experiencia, que es posible revertirlo? Gracias, Carlos. No, al contrario. Yo quisiera precisar este tema. No diría que es la falta, sino la existencia de reglas imperfectas que han generado incentivos inadecuados para el comportamiento de las personas, sumado a un tema de falta de enforcement a quienes se desvían de las reglas. Yo diría que es tratando de ser un poquito más preciso. Entonces, ¿cuál sería una tarea que la comunidad jurídica podría darse? Y este es un tema que además es muy sectorial, en el sentido que la manera en que esos incentivos funcionan, por ejemplo, en el mercado de las comunicaciones, o en el sector de la salud, o en la construcción, o en la provisión de medicamentos, en cada uno de estos hay una economía política distinta respecto de cómo se comportan las personas. Esto está muy bien estudiado por un grupo de economistas y de politólogos en Harvard que escribieron un libro muy interesante que tiene un título que se llama El peligro de la transparencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando pensamos que esto es solamente dar información? En realidad,
los incentivos cambian cuando uno entiende el subsector, no todo el sector. Entonces, esta gente, por ejemplo, estudió, muy interesante, qué tipo de medicamentos se recetan si la persona que lee el diagnóstico en los hospitales públicos es doctora o enfermero. Y descubrieron que sin haber nada perverso de por medio, si eran doctoras, la tendencia creciente era a recetar medicamentos de marca. Que si eran enfermeros, la tendencia creciente era recetar genéricos. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque una de las cosas asociadas es que los laboratorios medicinales gastan mucha plata en promover sus productos con médicas, con doctoras y doctores, pero no con enfermeros. Entonces, ahí hay reglas que tienen que ver sobre cómo se controla la relación entre los laboratorios medicinales y la profesión. Ahí hay un tema de conflictos de interés y eso se puede regular. O sea, ahí hay una... Ahora, cuando uno, por ejemplo, los mismos autores dicen, van al mercado, no es el mercado, dicen, una de las líneas históricas más completas de datos que hay, que existen, es el mercado de oferta de valores de Estados Unidos, ¿no? La bolsa tiene, la serie arranca en 1920, una cosa así. Y esta gente estudió que cada vez que los emisores de valores, acá nuevamente hay un tema de reglas, cada vez que los emisores de valores convencían al regulador que no era necesario dar tanta información a los inversores, porque nadie lee esos prospectos, porque son muy complicados, porque la gente es bruta, por lo que sea, a los 4 años hay una crisis financiera. Y claro, cuanto menos información le doy yo a quienes van a invertir en mi producto, mayor oportunidad tengo yo de un comportamiento que oculte algo indebido. Entonces, todas estas situaciones tienen que ver con cómo las reglas pueden modificar incentivos en el comportamiento para hacer lo correcto o desviarse de lo correcto. Por supuesto, no todo depende de esto. Mucho depende de las instituciones externas que hacen enforcement, ¿no? Entonces, pero claro, si las reglas son tan complejas, también esas instituciones tienen dificultades en hacer enforcement, ¿no? Perdón si la respuesta fue un poco larga, pero yo creo que el análisis sectorial de las reglas es muy importante para ver cómo en un caso tienen que ser menos reglas, en otro caso tal vez sean más, hay un tema de cantidad y luego, por supuesto, siempre hay un tema de calidad. Reglas más precisas, más simples, menos controversiales. Gracias, Roberto. Sí, yo lo que planteaba puntualmente es cuando el propio ente regulador, el Estado por excelencia, está cooptado, digamos, no tiene incentivos para modificar ese marco regulatorio. Y entonces, en tal contexto, ¿cómo podría pensarse quizás mecanismos, instrumentos, para tratar de romper ese círculo vicioso? Eh, Pero bueno, abro igualmente el debate. Súper breve. Sí, Como me dijo una vez Susan Rose Ackerman, a ver, eh, la, la revolución de integridad en Estados Unidos, entre comillas, me dijo, tipo, como ok. tomándose con un granito fue iniciada por aquellos que se quedaban afuera de las regulaciones que protegían algunos sectores. Entonces, siempre hay alguien que se quedó afuera. Entonces, una de las claves es que esos que se quedan afuera se organicen para cambiar ese equilibrio. Y eviten esa captura. Y eso no necesariamente es el sector privado, muchas veces son los usuarios, los consumidores, que presionan sobre quienes toman esas decisiones para que hagan eso. No siempre es inmediato, no siempre, pero ahí hay toda una teoría que llama, digamos, obviamente se llama teoría del cambio, donde la teoría del cambio muestra cómo se producen esos procesos, ¿no? Organizando colectivamente los que se quedaron afuera. Tengo Víctor, una pregunta.
de Cecilia puede ser Candiotti. No sé si les parece que... O de Soledad Manín. ¿De Soledad Manín puede ser? Sí, ¿qué tal? Gracias. Ok. Eh, Perdón que no gracias. prendí la máquina, la cámara, pero se me descompuso, por eso le escribí a la No, pregunta. está perfecto. Mira, muy buena pregunta. Eh, creo que hay algunas personas que por ahí tienen una dificultad con el micrófono. Eh, exacto. Perdón, Roberto, le pediría que lo escriban en el chat. Quien tiene dificultad con el micrófono para que lo puedas leer o te lo leemos y contestarlo. Gracias. Gracias, Soledad, por la pregunta. Mira, es cierto según tengo entendido, el 1172 del año 20 puede ser que sea poco utilizado, pero ahí me parece que, una vez más, yo creo que la comunidad académica, en particular la que hace derecho administrativo, creo que tiene una oportunidad de generar ciertas discusiones de política pública en donde, por ejemplo, haya ciertas características de esos mecanismos de rulemaking en donde se incrementen las salvaguardas para que el proceso sea correcto. Yo, por ejemplo, sigo un poco más ese proceso aquí en Estados Unidos y lo sigo más fundamentalmente en la regulación bancaria, de casualidad, la regulación bancaria y en especial en la regulación bancaria relacionada con el lavado de dinero. Y cuando hablo con los estudios jurídicos que hacen la parte regulatoria de bancos, eh, yo qué es lo que, digamos, estas son reglas de los años 70, aquí en Estados Unidos esto se adoptó en los años 70, estamos hablando de 50 años. Entonces, 50 años más tarde, ya nadie discute esto. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que yo veo que en la práctica sucede? Lo que sucede en la práctica es que nadie tiene interés que nadie copte el proceso. O sea, todo el mundo pide cancha abierta, que todo el mundo pueda opinar, que haya registro público de las opiniones, que todo el mundo sepa quién dice qué. Segundo, hay una demanda y una presión social muy fuerte para la responsabilidad de quienes luego determinan la regla final para que esa determinación final sea razonablemente lo mismo que ocurre tal vez con una sentencia, sea muy fundada en base a los argumentos que se dieron durante el proceso. Eh, Tercero, también la otra cosa que a mí me llamó la atención, que yo soy muy ansioso, ¿no? Entonces decía, bueno, terminó el rulemaking, se adopta esta resolución de la SEC o del regulador financiero y entra en vigencia dentro de un año. Yo digo, no, ¿cómo dentro de un año? Estamos todos muertos dentro de un año. Y para ellos es, no, vamos a tener un año de ajustarnos, de prepararnos y entonces se convierte en una práctica, se convierte en una práctica. Entonces, revisar, por ejemplo, si yo hace rato que no leo el decreto, a pesar de que hace poco perdí una apuesta con Néstor Baragli, que me recordó, sí, que era del 2003 el decreto. Néstor Baragli me recordó que estaba vigente. Tal vez ese decreto pueda ser revisado, actualizado, crear rulemaking sectoriales, ver un poco esa práctica administrativa. La otra cosa que yo aprendí, especialmente trabajando en un organismo como el que trabajo, es muy importante tener datos, tener números. Por ejemplo, las reglas que se adoptaron siguientes al procedimiento bajaron la litigiosidad, bajaron el costo del servicio, incrementaron la satisfacción del usuario. O sea, se pueden generar medidas, perdón, indicadores que midan si hemos hecho el trabajo correctamente o no. En general, los abogados no estamos entrenados para producir indicadores. Yo como ahora como trabajo en un banco hace 20 años, a mí todo el tiempo me están pidiendo indicadores de todo lo que hago. Dice, vos le estás proponiendo a tal país que adopte una ley de tal tipo, dame el indicador del retorno de la inversión de esa regla. Bueno, qué sé yo, algunas tienen, otras no. Hay que generar indicadores proxy, en fin. Pero yo una de las ventajas que tuve profesionalmente es que estar en una organización donde hay mucho economista, mucho politólogo, otras disciplinas que todo el tiempo, digamos, entre nosotros que nos salga de acá, a veces piensan poco, pero miden mucho, nosotros pensamos mucho y medimos poco, ¿no? Entonces, ellos miden todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, mirá, a mí no me importa que vos que lo puedas medir o no lo puedas medir, para mí
cualquier regla que diga que la tortura está bien, o sea, yo voy a estar en contra, no importa si hay un indicador, ¿me entendés? Hay cosas que aceptamos por razones que no tienen que ver con... Pero muchas otras cosas, en particular los derechos, como dice muy bien Cass Sunstein, Cass Sunstein dice, bueno, todos los derechos tienen un costo. Determinar esos costos y esos datos es súper importante para impulsar esta conversación. Perdón, y me avisás, Soledad, si te respondí o no. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Tendré que seguir pensando. Franco, ¿podés habilitar Ahí está, ¿no? ¿O no? ¿Qué tal? Sí, Sí, buenas tardes. ¿Se ya ven. escucha? Perfecto, Franco, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, muy buena la charla, la verdad. Y creo que, en lo particular, creo que tomé el atrevimiento de hablar porque me atraviesa en un sentido. Pues yo fui director de compras de un organismo muchos años y la verdad que la consulta que quería hacerle acá al especialista era, como él bien mencionó, como el caso de Paraguay, de ese digesto gigante de normas, o incluso en esta situación de Argentina, como usted mencionó también, Carlos, cuando hablaba de la situación donde estábamos. Yo siento, y la pregunta es, ¿hacia dónde puede avanzar nuestro país en el sentido de materializar y poner en mayor efectividad todos estos principios que usted está mencionando? En el sentido que hemos tenido ciertos avances a nivel nacional, creo yo hablo sobre todo del plano nacional, como por ejemplo el tema del tema de la instalación de la plataforma Comprar, que es algo relativamente nueva, o mismo de distintas leyes, como el decreto del 202, si no me equivoco, que era de anticorrupción, el tema de la declaración jurada de incompatibilidades, y otras normas así que se fueron dando en el marco de las contrataciones públicas, pero lo que pasa, lo que yo siento, disculpe el lenguaje coloquial, pero digo que a veces terminan siendo todas buenas intenciones que nunca son llevadas puestas a cabo. Me pasó en los distintos organismos donde estuve, me pasó en como que nunca se llega a una transformación completa de lo que se requiere a la medida de la sanción de normas, y por eso mi consulta era cómo poder tratar de estas voluntades, buenas voluntades, tratar de aplicarlas a los planos fácticos, en nuestro caso, en nuestro país. Creo que un poco va de la mano con lo que hizo la pregunta anteriormente Carlos, pero bueno, es como que siento que a veces estamos entre lo que debería, o sea, la norma, el plano legal, y a veces que no se condice con la realidad, por estas cuestiones le hace porque puede existir corrupción en muchos en ambientes de distintos organismos, porque de hecho los hay. Pero bueno, creo que fue decreciendo en algunos sentidos, por lo que me fueron contando incluso los propios proveedores que comentan estas situaciones. Pero bueno, en ese sentido siento que estamos en este plano y digo, ¿cuáles son las condiciones que tenemos nosotros como país para poder intentar aplicar todos estos principios y que no sea un compendio de 900 páginas, como usted mencionó, como el caso paraguayo? Disculpe si me extendí, pero a ver si quería expresarme correctamente. No, Franco, clarísimo, y ahí puse en el chat un par de papers que escribí, uno una evaluación de Comprar y otro una evaluación de esto que yo hablé de Paraguay. Entonces, cuando Comprar funcionaba, no sé cómo funciona ahora, pero cuando lo medimos, lo que encontramos es que cuando uno combina buenas reglas con sistemas digitales, se ampliaba el número de oferentes, se reducían los precios, se ampliaba la competencia. Es más, hay un segundo estudio que incluso había un tema de género, había más empresas de propietarias mujeres que entraban a licitar o a ofertar con el Estado. Y en el caso está en inglés, por ahí está en castellano, pero lo buscan ahí en castellano, está el tema este que hicimos en Paraguay, que empezamos a analizar, bueno, a ver qué pasó cuando juntamos reglas, incentivos y tecnología. Y de vuelta, tiene que ver con esta idea de crear condiciones de cambio sistémico que luego inciden en cómo la gente se comporta. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? Lo que vimos ahí es que cuando vos sumás todos estos factores, cambia el comportamiento colectivo. ¿Es lineal? No. ¿Hay retrocesos? Sí. En muchos países los avances no son siempre en la misma dirección, no son siempre en la misma velocidad. Pero, por ejemplo, ningún país desconectó ninguna de estas plataformas que el banco le armó. Y cada vez hay otro país que viene y te la pide.
Ahora, ¿por qué es esto? Porque yo creo que los ministros de Finanzas o de Hacienda en los países se empiezan a dar cuenta de lo que está en ese slide en donde hay una correlación entre corrupción y riesgo soberano. Te cuesta caro ser corrupto. Y entonces, vos, digamos, acá hay un incentivo político de decir, mirá, ¿sabes qué? Perdón la falta de sutileza, pero si esto es lo que explica Michael Johnston en su libro sobre síndrome de corrupción. No es que en Europa no haya corrupción, que en Japón no haya corrupción. Hay unos índices de corrupción, unos niveles de corrupción tan marginales, tan pequeños, tan esporádicos, que la mayor parte de la gente actúa verde. Tu problema es cuando estás en niveles en donde, digamos, como el chiste ese, ¿no? ¿Ves dónde está el puente? No, el 100% está acá. Bueno, cuando llegaste a esos niveles, volver atrás es un poco más difícil, es un poco más complejo. Pero al mismo tiempo, cuando uno baja al análisis subsectorial, yo creo que estamos frente a muy buenas oportunidades de reformas más micro, ¿no? Por ejemplo, este tema que conversábamos al principio, reformas de procedimientos administrativos para que los permisos de construcción o de habilitación de espacios de depósito de menos de 1.500 metros sean digitales totalmente. ¿Qué lográs con eso? No solo la estandarización, evitas el contacto entre la persona y el funcionario y de esa manera te quitas de encima la probabilidad del pedido de... Y si es digital y la plataforma es abierta, a través de un expediente electrónico, evitas que alguien te pise los papeles, porque siempre, pues todo el mundo está viendo dónde está. Entonces, hay maneras de diseñar esto que para ciertas formas de corrupción, yo creo que la solución no es tan difícil. Técnicamente no es difícil, ni legalmente ni tecnológicamente difícil. Gracias, Roberto. Gracias, Franco. Isaías. Sí, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Isaías, ¿cómo va? Muy bien. Isaías es el coautor del paper sobre efectos de la corrupción en contratos de PPP. Ese fue un accidente de parte mía, pero básicamente tenía un... A ver, hemos discutido mucho acerca de cuándo se dan situaciones de cambio sistémico, ¿verdad? Y de hecho lo has mencionado hoy en varias oportunidades. Creo que a partir del 2016-2017 se dio una oportunidad de cambio sistémico medio de carambola, que fue toda la explosión del caso Odebrecht, ¿verdad? La pregunta es, ¿vos crees que la región aprovechó esa oportunidad para generar un cambio sistémico? Si la aprovechó, ¿cómo la aprovechó? Si no la aprovechó, ¿por qué crees que no la aprovechó? Y si en ese sentido, digamos, lo que ocurrió fue una pérdida, digamos, de oportunidad, ¿no? Y la segunda pregunta, que está relacionada quizás más con un enfoque desde lo normativo, es si esta condición de cambio sistémico que se generó, digamos, a partir del año 2016 en adelante, produjo reformas regulatorias y si estas reformas regulatorias se dieron en alguna industria o en algún sector específico, no sé, en el sector de la infraestructura, en el sector de los procesos para la contratación, si hubo, si no lo hubo, no sé cómo lo ves a eso. Gracias, Isaías. La respuesta es, al día de hoy estamos perdiendo una oportunidad de que se produzca ese cambio sistémico. Por ejemplo, el paper este que escribimos contigo y con Joan, como sabes, está citado en dos reformas legislativas de América Latina, un caso Perú y creo no sé qué otro país. Lo que ese paper propone es políticamente incorrecto. Lo que ese paper propone, y yo sé que están grabando esto, pero bueno, eres what it is, lo que ese paper propone es calma con el entusiasmo de la nulidad. El paper lo que dice es, no dejemos de lado la nulidad, tengámosla en nuestro arsenal normativo, pero la nulidad termina siendo paradójicamente el peor remedio posible, porque la nulidad lo que genera automáticamente es la desinversión en el contrato, el castigo hacia los no responsables, en fin, una cantidad de... Están los números ahí en el paper. Yo hubiera pensado, y tal vez eso demuestra que soy un
un pesimista mal informado, yo hubiera pensado que varios países se hubieran dado cuenta de esto y que hubiera habido, por ejemplo, una reforma mucho más importante de las leyes de compras públicas, una de las leyes de procedimiento administrativo, que hubiera habido tal vez un poco más de coraje, a falta de una mejor palabra, en la academia para agarrar y decir, ¿saben qué? Esto de hacernos los puristas de que no puedo seguir trabajando con una firma que descubrí que sobornó. ¿Sabe? Teníamos el ejemplo en el papers del Metro de Panamá. El Metro de Panamá tenía 85% de ejecución de la obra. ¿Y qué vas a salir a licitar? Por el 15% que te queda. La firma que aparece, no importa quién sea, te va a cobrar lo mismo que el 85% anterior. O sea, económicamente es un disparate. El dragado del río Magdalena en Colombia, ¿qué es lo que hizo Odebrecht? Lo miró al gobierno en la cara y le dijo, ¿querés la nulidad del contrato? Mira, yo paro de dragar hoy. Mañana el río, en vez de tener 30 pies, tiene 27. Y la semana que viene tiene 25. Para cuando te despiertes, va a tener 17 pies. Entonces va a tener un impacto económico terrible. Dicho sea de paso, la mayor parte de estos contratos siguen estando en disputa a nivel internacional o en el CIADI o en alguna de estas jurisdicciones que vos, Isaías, conocés muy bien. Entonces, la pérdida económica es enorme. La pérdida por ejemplo, el otro día veíamos el caso de Perú. Esas 560 empresas que quebraron, ¿saben lo que son? Son las pymes de construcción peruanas, son las que realmente hacían la obra. Y esas, al quebrar, ahora no pueden no hay empleo, no pueden contratar, aparecen firmas chinas muy grandes o firmas de o sea, hasta hay un tema de protección del mercado local. Entonces, tenés razón, hay un paper muy bueno que publicamos de Eduardo Engel y otros, donde además muestra algo muy interesante, que Odebrecht, está toda la tabla de comparación de cuánto pagó de soborno país por país. Y es muy interesante porque, a pesar de que los montos son grandes, no ganó mucha más plata con esos sobornos. Entonces parecía que el tema no era incrementar el retorno en la inversión, el tema era capturar mercado frente a competencia. Entonces es un caso muy, muy interesante, pero la respuesta corta es, creo que tenés un punto ahí, Isaías, que la expectativa es de que se hubiera producido una ola de reformas administrativas más profundas de la que realmente ocurrió. ¿Es tarde? No, creo que no es tarde y se va a producir. Yo creo que indefectiblemente se tiene que producir si América Latina quiere atraer inversión del sector privado. Si seguimos teniendo estas reglas en donde la nulidad es la única respuesta, no veo que eso ocurra. Si alguien más quiere hacer preguntas, observaciones. A mí me pareció muy interesante la exposición y el debate posterior también, Roberto, porque yo creo que se plantearon cuestiones centrales, como por ejemplo, recién hablabas del dilema en cuanto a la nulidad o no de los contratos atravesados por hechos de corrupción, ¿no? Y cuál es la lectura económica posterior y a su vez también cuáles son los incentivos respecto de repetir o no hechos de corrupción, por un lado. Y por el otro lado, vuelvo a un tema que vos mencionaste y que también lo hicieron otros colegas que participaron en el debate, en cuanto a crear incentivos. ¿Quién está en condiciones de crear esos incentivos? Porque como vos dijiste claramente, quien tiene mayor interés en romper el modelo, ese modelo de reglas informales al cual te referías, que prevalece respecto de las reglas formales, o el sector rojo sobre el sector verde, esos que no están dentro del modelo, de un modelo perverso, por darle un título, no tienen poder. Con lo cual, ahí se plantea para mí también un problema, en el sentido de, aun cuando observen que el modelo es injusto, que es arbitrario, y que además no participan de ese modelo, y por lo tanto no ganan en el marco de ese modelo, sino que pierden, al no tener poder, es muy complejo, creo yo, muchas veces romper ese círculo vicioso. Yo lo pienso más puntualmente en el caso de la Argentina y en el marco de hechos de corrupción, donde a primera vista todos ganan. Eso no es así exactamente, No, porque muchos no, a otros ver, pierden, ¿no? Y no, a cómo ver, empoderar a los que pierden para que puedan romper ese círculo
en el cual quienes participan todos ganan de alguna manera y por eso no se rompe, sea el Es en funcionario, el parte, empresario, claro, quien sea. es en parte la pregunta de Franco. Parte de la pregunta de Franco es, Claro, ¿quiénes se quedan afuera de esto, exacto, ¿no? En las compras, por ejemplo. exacto, Y exacto, exacto. es interesante, porque entre tu comentario de Franco, ahí les pasé el paper de Engel sobre Ok, qué es lo bueno del caso Odebrecht, si tiene algo de bueno. Lo bueno del caso de ok, Odebrecht, que como la corrupción es secreta, es difícil tener evidencia, pero dado que todo esto está en sede judicial, tenemos toda la evidencia para analizar muchísimas cosas. Y digamos, no solo están estos números de cuánto pagó porque lo tuvo que confesar en cada contrato, la relación entre ellos. Lo más interesante es cuándo ocurre, ¿no? Y fíjense que paradójicamente las reglas de transparencia funcionan. Odebrecht no soborna en la licitación. No hay ninguna evidencia, o no hay mucha evidencia, o casi no hay evidencia de que haya habido pago de sobornos durante el proceso licitatorio. ¿Por qué? Porque las reglas de transparencia funcionan. Está todo el mundo mirando, está todo el mundo controlando. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué sabemos del caso Odebrecht? Aprendimos del caso Odebrecht que Odebrecht, como muchas otras firmas, ¿qué es lo que esperaban? Esperaban la renegociación. Cualquiera que haya hecho la obra más simple en su casa, de construir una parrilla en el patio, poner azulejos en el baño, sabe que siempre hay que cambiar algo en la orden de... Siempre hay algo que no... Dije, imagínense una carretera. Entonces, siempre hay una renegociación. Los datos de las causas judiciales muestran que los intercambios ilícitos se produjeron en la renegociación contractual. ¿Por qué hay un incentivo alto para hacer eso? Porque la renegociación es básicamente un acuerdo bilateral. No hay nadie mirando. correcto, Pagaron la luz, no hay más acceso a la correcto. información. La competencia no tiene ningún incentivo de ir a mirar lo que hace Odebrecht con la renegociación. Nada, no, ese espacio no tiene dueño excepto Odebrecht y la otra parte. Y Odebrecht, o como no quiero usar un nombre en particular, cualquier firma en ese momento se sienta frente a la persona que tiene adelante y si quiere maximizar su retorno hace cosas Bien, como las que ocurrieron. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí sí hay una agenda pendiente que no es muy compleja, o sea, no es muy complejo modificar los incentivos que ocurren en las renegociaciones. Por ejemplo, cambiar los sistemas de información en la renegociación. La renegociación no, y eso es un tema de reglas. La renegociación no se puede concluir formalmente si, por ejemplo, durante N cantidad de tiempo el documento no es público a disposición de cualquiera. Ejemplo, eso nosotros no lo tenemos. Es una estupidez, es de cuarto orden. No puede haber perfecto. renegociación de un contrato de infraestructura si durante un plazo de N cantidad de días no hay una plataforma digital donde todo el mundo pueda ver la negociación. Muchas de las renegociaciones de Odebrecht pasaban por arriba del límite que requerían una nueva licitación. Era burdo, o sea, no es que estos tipos están poniendo al primer equipo de Boca a jugar un partido en la luna. No, es mucho menos sofisticado que eso. Eran cosas realmente pueriles. Y entonces uno dice, ¿y cómo se hubiera evitado esto? Bueno, nuevamente hay un reclamo, me parece, para los administrativistas, para las personas que hacen derecho administrativo. Mira, acá falla algo en nuestras reglas de administración de contratos de obra pública, en concesiones. Ahí, eso es algo de, casi diría, de arquitectura fina que tenemos, que esa sí es nuestra responsabilidad. Sí, de acuerdo, comparto plenamente. De hecho, uno de los capítulos, creo, más oscuros en el marco regulatorio argentino es justamente el proceso de renegociación de los contratos. Y en tal sentido, aquí en Argentina debiera observarse cómo se renegociaron los contratos PPP, que luego el actual gobierno rescindió, pero básicamente en qué términos, con qué reglas y con qué alcance se renegociaron los contratos PPP en la Argentina, entre otros. Si no hay más preguntas, agradecerles primero a todos, a todas por haber participado y habernos comprometido en debatir estos temas que yo creo que siguen siendo centrales aquí en la Argentina y que explican el estado actual en que nos encontramos aquí, por un lado. Y por otro lado, agradecerle nuevamente a Roberto por su predisposición, su claridad y la contribución que ha hecho y que hace permanentemente al debate
público entre nosotros sobre un tema que, repito, que creo que sigue siendo relevante en la agenda para explicar por qué nos encontramos en la situación en que estamos aquí en Argentina y que todos obviamente conocemos. Bueno, muy bien. Roberto, gracias. Un abrazo, saludos a todos y nos reencontramos en la próxima conferencia en el marco del Centro de Transparencia de la UBA. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes y a disposición. Buenas tardes. Un abrazo a todas. Gracias, Roberto. Gracias a todos, a todas. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego.